Hola a todos, saludos. Vamos entonces a iniciar con la guía número 2 de repaso de este año 2021, reacciones y ecuaciones químicas. Entonces, ante todo, primero te tiene que tomar en cuenta qué cambios experimenta la materia. La materia como tal, recuerden que está constituido por estados de agregación. Entonces, esos estados de agregación, si se empiezan a cambiar, si va de sólido a líquido, de líquido a gas por acción del calor, experimentan cambios de un tipo específico. Cosa diferente que ocurre aquí en el caso de una sustancia metálica que al pasar el tiempo por acciones de las inclemencias del tiempo, representa que empieza a cambiar de apariencia, de tal manera que ya la parte que era metálica anteriormente ahora ha sufrido un cambio de acuerdo a su composición, o sea que ya no es el hierro sólido como estaba antes puro, ahora representaría el óxido de ese metal. Entonces, en el primer tipo de casos, representa un cambio físico donde ha habido cambios de fase, solamente ha cambiado su estado de agregación, pero sigue siendo la misma sustancia. Pero en el caso de la parte de la derecha, observamos un cambio químico. Se observa un cambio químico porque en este tipo de casos ya la sustancia que aquí se ha producido en la parte marrón no es la misma que está en la parte grisácea. Entonces, estos cambios químicos es lo que nos interesa a nosotros, porque para ahora darle una definición más formal, le podemos entonces llamarlo como una reacción química. Entonces, estas reacciones no son más que procesos donde dos o más sustancias se combinan para producir nuevas sustancias. O sea que las sustancias que se están formando no son las mismas que estaban anteriormente. Entonces, por eso es que poseen propiedades diferentes. Este tipo de propiedad que experimenta la materia es lo que se recibe el nombre de reactividad. ¿Ok? Bien. Entonces, si vamos a ir viendo poco a poco el concepto, vamos entonces a distinguir esas dos palabras que hemos estado viendo. ¿Cuáles? El de reacción química y el de ecuación química. Ellos se relacionan, pero no son iguales, porque la reacción química tiene que ver con las evidencias que ve el observador. Y ahí es donde nos damos cuenta que ha ocurrido destellos, cambios de color, efervescencia, precipitación, no porque está lloviendo, sino que precipitado en química representa a un tipo de evidencia de una reacción química y cambios de temperatura. En el caso de una ecuación química no es más que la representación simbólica de lo que ocurre en la reacción. Entonces ahí se van a anotar las partes, una flecha, y se va a anotar cuáles son los reactivos, cuáles son los productos que involucran, pero utilizando un lenguaje simbólico. Para ello usted debe dominar un poquito los conceptos de nomenclatura que se han estado dados anteriormente. Ahora, si nos vamos al concepto de una reacción química como tal, en una reacción, aquí vemos entonces la evidencia de una reacción. Vemos entonces los cambios como tal, porque eso es lo que percibe la vista. Ahora, este tipo de cambios lo vamos ahora a representar por medio de una ecuación química de esta forma. Aquí vemos que en esta ecuación me está describiendo que el metal era hierro y era sólido, y por a causa del oxígeno que está en su entorno gaseoso, forma entonces el óxido férrico. Ahora, vemos aquí sus estados en que se encuentran y vemos la separación entre esta parte izquierda y la parte derecha a través de esta flecha. Entonces, ¿qué representará esto? Esto nos va a permitir definir entonces qué es una ecuación química. Aquí vemos una representación general de una ecuación química. Lo que está antes de la flecha recibe el nombre de reactivos. O sea, son aquellas sustancias que van a reaccionar para formar nuevos productos. En este caso, los productos que se forman están a la derecha. Entonces, dependiendo de la dirección que tenga la flecha, porque en este caso va hacia la derecha, si se dirigiera hacia la izquierda, entonces cambiaría
las partes, los productos quedarían a la izquierda y los reactivos quedarían a la derecha. O sea que eso va a depender más de la dirección que tenga la flecha. Entonces, por eso es que es importante decir que esta flecha nos indica la tendencia que sigue la reacción. Ahora, vemos que hay unas letras pequeñas, o sea, minúsculas. Esas letras me indican a mí el coeficiente estequiométrico. Son números. Entonces, ustedes se dieron cuenta en el ejemplo anterior que aparecía 4, hierro, una cantidad de oxígeno, una cantidad de óxido férrico. O sea, el número que está de frente recibe el nombre de coeficiente estequiométrico y es importantísimo para el desarrollo de problemas de aplicación. De igual manera, usted se dio cuenta que habían unos paréntesis con letras. Eso me indica el estado en que se encuentra cada una de las sustancias involucradas. Ahora, tomando esto en cuenta, podemos entonces reducirlo de esta siguiente forma. Los reactivos van del lado izquierdo de la ecuación química y los productos del lado derecho de la ecuación química. Pero esto solamente es válida si la flecha se dirige hacia la derecha. Porque si la flecha se dirige hacia la izquierda, entonces cambiaría la posición tanto de los reactivos como de los productos. Los reactivos en otros libros de texto reciben el nombre de reactantes, así que para que estén muy anuentes. De igual manera, aquí vemos entonces los estados en que se encuentran cada una de las sustancias involucradas. Vemos AC indica que es una disolución acuosa, o sea que el solvente es agua. L, la sustancia está en estado líquido. S, la sustancia está en estado sólido. O G, o sea que se libera en forma de gas, liberación de gas. Pero si vemos una flecha hacia abajo, implica que el sólido es insoluble en agua, en este caso. Y vemos entonces, este es uno de los casos más importantes cuando hay un triángulo con un círculo. Eso me indica la presencia de calor en el procedimiento que estamos analizando. Ahora, tomando esto, podemos entonces traducir las reacciones de diversas maneras. En el primero de los casos, vemos que este caso podemos ver que el hierro está en estado sólido reaccionando con el azufre en estado sólido. Entonces, por eso es que aquí dice que una reacción que ocurre en fase sólida. Y ahí podemos entonces decir, cuando el hierro sólido reacciona con el azufre sólido, produce, por eso es que está la flecha, el sulfuro de hierro 2 sólido. Recordando la parte de nomenclatura, sabiendo que sulfuro es S2 menos y el hierro 2 es Fe2 más, se coloca la parte positiva y la parte negativa después y se hace el intercambio de cargas. Pero en este caso, como el sulfuro es 2 y el hierro también usa carga de 2 más, hay una simplificación y por eso es que no se coloca. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del mercurio en estado líquido con el óxido mercúrico. Entonces, ¿qué podemos decir? Vemos un triángulo acá. Cuando dos cantidades de óxido mercúrico sólido se calienta, este se descompone y se forman dos cantidades de mercurio líquido y se libera oxígeno en forma de gas. Entonces, ahora, la liberación del oxígeno en forma de gas también lo podemos representar con una flecha hacia arriba, así como lo vimos en la matriz anterior. Aquí entonces vemos una reacción en solución acuosa donde vemos que se ha formado un sólido. Este sólido que se ha formado es lo que llamamos el nombre de precipitado. Entonces, aquí vemos que al reaccionar una solución acuosa de nitrato de plata con una solución acuosa de cloruro de sodio, se produce un precipitado de cloruro de plata y nitrato de sodio en forma acuosa. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de la importancia que tiene traducir una ecuación química basándonos del uso de la nomenclatura química. En las próximas clases vamos a empezar a ver los ajustes que representan para una ecuación química.